¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches a todos. Soy Julio Barco y hoy vamos a empezar nuestros seminarios dedicados a estudiar al autor mexicano Octavio Paz. Como ustedes ya pudieron ver en la publicidad que estuvimos anunciando, vamos a dividir estos seminarios en 4 partes. Ustedes van a poder ver que primero vamos a avanzar todo el tema de la poesía de Paz dividido en 4 partes, y para ello vamos a hoy día vamos a dar una clase introductoria, un seminario introductorio. Para los que recién se conectan, yo soy Julio Barco y vengo dando seminarios de poesía, de literatura, hace ya más de medio año. Y bueno, en parte la idea de hablar de Octavio Paz, personalmente, es una forma de rendir un homenaje necesario a una de las figuras mayores, una de las figuras medulares del pensamiento poético contemporáneo de todo nuestro continente. Cuando ustedes piensen en Octavio Paz, piensen en una persona que se dedicó durante casi toda su vida al arte y a la política. Octavio Paz es un personaje eminente para toda nuestra literatura, para poder entender cierto tipo de poesía, cierto tipo de ensayo. Y para empezar, a modo de introducción, les traje aquí algunos libros que estaba acá revisando para armar el temario de hoy. Y como ustedes pueden ver, el título es El fuego de cada día. Y ustedes me preguntarán por qué le puse ese título a la hora de hablar de paz. En realidad lo usé. Si ustedes consiguieron este libro de acá, de repente uno de ustedes lo conoce, es una antología que sacaron de Octavio Paz, que tiene varios de sus poemarios, y que justamente tiene un título que se llama El fuego de cada día. Y bueno, cuando me pongo a pensar en la idea del fuego, cuando me pongo a pensar en la idea de los elementos, en la idea de la naturaleza, me pongo a pensar que se vinculan demasiado con la propia creatividad de los poetas, con la propia creatividad de los artistas. Ustedes saben que de alguna forma los escritores de poesía tienen, como lo llamaba Rubén Darío, son pararrayos de las emociones de una época. Son ellos los que van a transmitir los lenguajes más íntimos de una realidad, ¿no? Cuando ustedes quieran, por ejemplo, asomarse a la realidad del pasado, pueden ustedes ver una arquitectura. Podemos ver Machu Picchu, podemos, por ejemplo, ver las ruinas, podemos ver Chan Chan, pero si queremos descubrir la esencia de la persona que vivía en esa época, si queremos abrir un diálogo con el pasado, pero que no sea solamente histórico, la poesía tiene esa capacidad de encerrar el lenguaje, es decir, de hacer que la palabra tenga una vida más allá del momento en el cual fue concebida. En ese sentido, Octavio Paz es uno de los grandes maestros de la palabra como un escenario, como un recipiente para traer a la vida a un pasado milenario, que en el caso de Octavio Paz sería pues el pasado de México, ¿no? Ustedes saben que la figura de este poeta es la figura de uno de los grandes poetas mexicanos del siglo pasado. Además, le ganó el Nobel de Literatura, ¿no? Y bueno, entonces, en base a eso, decidí llamar a este primer seminario de Octavio Paz El fuego de cada día, ¿no? El fuego, es decir, la vitalidad, la energía, es decir, la magia o la pasión que siente el artista cuando crea su arte, cuando tocas una canción, cuando compones una película, cuando te declaras tal vez o miras un paisaje, esa fuerza, esa energía, esa pasión que en el caso de Octavio Paz, como les cuento, amigos, no se apaga, ¿no? Y para eso traje otros libros más. Por ejemplo, este de acá también, que es muy importante para entender a Octavio Paz, que es un libro que se llama Versiones y Diversiones, ¿no? Porque vamos a seguir hablando un poco de Paz, pero hay una cosa que es muy interesante, ¿no? Porque además de Octavio Paz de ser un poeta extraordinario, de ser un ensayista, de ser un filósofo social, él es uno de los primeros que quiere dar una idea, un juicio lúcido sobre la interioridad, sobre el ser interno del mexicano, ¿no? Es como lo que pasaba acá con ¿quién? Con José Carlos Mariátegui. ¿Se acuerdan ustedes que, haciendo una comparación de las literaturas de nuestras regiones, cuando José Carlos Mariátegui analiza el espíritu, el clima interno, la psiquis interna de nuestro
de nuestra realidad, saca un libro llamado Los Siete Ensayos. Cuando Octavio Paz analiza el espectro mexicano, escribe un libro llamado El laberinto de la soledad, ¿no? Pero, como les digo, Octavio Paz también tiene una parte que es una parte de traductor. Y en este libro, que se llama Traducciones, Versiones y Diversiones, es un libro genial para entender lo variado del registro de este poeta, ¿no? Hablamos de un poeta que, como les digo, es un poeta que hace filosofía, hace una crítica del arte, de una manera muy sesuda, muy aguda, que muchos consideran una de las mejores y más altas reflexiones que se ha dado sobre las materias, por ejemplo, de la vanguardia, pero también hace traducciones. Y si analizamos las traducciones de Octavio Paz, vamos a darnos cuenta, amigos, de lo prolífico, de lo fecundo que era la tradición que él observaba, ¿no? Él como poeta se siente siempre parte de la tradición mexicana, pero su bagaje no se limita solamente, pues, a una tradición, sino absorbe todas, ¿no? Y, por ejemplo, en sus traducciones damos traducciones a John Donne, a Gerald de Nerval, a Mallarmé, a Apollinaire, Pierre Reverdy, André Breton, Pound, William Carlos Williams, René Char, y más adelante también traduce, por ejemplo, a Pessoa. Es muy, muy interesante lo que traduce de Pessoa, el poeta portugués que tenía muchas formas de llamarse, ¿no? Lo que es un heterónimo. Y luego por acá también traje otro libro, que es otro de Octavio Paz, que también me interesó mostrarles hoy día, que es el libro que se llama... Este libro de acá es muy bonito, ya que es una entrevista que le hace Julián Ríos. Hace una entrevista a Octavio Paz, es una entrevista larga, y repasan su vida, repasan sus ideas políticas, repasan las ideas surrealistas, repasan la idea de la modernidad, ¿no? Que es una idea que Octavio Paz siempre está pensando, ¿no? Pensando cómo ubicarnos ahora en esta época, nuestra literatura, qué vanguardia, qué estética somos actualmente, ¿no? Si tú te pones a pensar en esta etapa de la historia, dentro de qué marco estético entramos. ¿Qué somos? ¿Somos modernistas? ¿Somos posmodernistas? ¿Somos neovanguardistas? ¿Somos experimentalistas? ¿Somos dadaístas? Octavio Paz tiene toda una ciencia respecto frente a eso. Y luego, acá también les traje otro libro que no es de Octavio Paz, pero este libro de acá es muy interesante, ya que es el libro de Sor Juana Inés de la Cruz. Y si ustedes revisan en internet quién es esta poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, es una de las figuras más interesantes de la literatura barroca, más clásica de México, ¿no? Y lo interesante de esta poeta, que es una poeta que escribe en un español castizo, pero muy luminoso, lleno de ideas, porque era una poeta que usaba el verso de una manera muy rigurosa, pero para, de alguna forma, mantener un diálogo con lo místico, con lo metafísico. Entonces Octavio Paz hace también un estudio sobre ella muy interesante, ¿no? Así que traje acá también algo de ella para comentarlo. Y bueno, vamos a empezar entonces este seminario dedicado a la obra de este poeta mexicano, este poeta que es un poeta que debemos conocer, ¿no? Y voy a empezarles primero leyéndoles algunos de sus poemas, porque para la siguiente semana, si no lo recuerdo, si no me olvido, tenemos... la siguiente semana vamos a ver el libro de ensayos, Los hijos del Limo, y la tercera semana vamos a ver el libro de ensayos, El laberinto de la soledad, y la cuarta semana, o sea, el 27 de enero, si todavía todo va bien, como yo estoy totalmente seguro de que irá, vamos a ver un libro llamado La llama doble. Entonces, vamos a ver dos partes de Octavio Paz. Octavio Paz tiene una parte que es ensayista, es decir, una parte que es de ideas, una parte que es argumentativa, y una parte que es poética, de muchos poemas durante más de 50 años de actividad de poeta. En la parte de la poesía, en la parte poética de Octavio Paz, hay que reconocer que Octavio Paz se encuentra en muchas escuelas, ¿no? Si tú, por ejemplo, analizas a un poeta como Antonio Machado, ¿se acuerdan ustedes de Antonio Machado? Antonio Machado perteneció
por su nacimiento, por la época en la cual él vive. Él pertenece a una época que es la generación del 98, ¿no? O sea, Manduno Machado va a ser contemporáneo tanto de Unamuno, que es un ensayista, el autor de Niebla, ¿no? O de Ortega y Gasset, pero también va a ser contemporáneo de poetas latinoamericanos como Rubén Darío, y justamente ellos van a ser de alguna forma, los que van a influenciar o van a influir en la primera construcción poética, en las primeras obras de Octavio Paz. Les voy a leer algo de sus primeros libros, por ejemplo, un libro que se llama Primer Día, Sonetos. Vamos a leer este libro, este poema de acá. Bien, el soneto, ustedes saben que es una construcción italiana que en el siglo de oro algunos poetas van a traer como una moda a la literatura española, sobre todo Juan Boscán, ¿no? Juan Boscán traduce algunos sonetos y luego se van a hacer muy populares. Y es una forma métrica muy común, muy usada y que Octavio Paz también va a usar. Y les voy a leer un soneto de la primera etapa de Octavio Paz. Hablamos de 1935, es decir, cuando Octavio Paz empezaba este camino que era el camino que lo llevaría a su arte y a su propia búsqueda, ¿no? Y les leo. Sonetos. Inmóvil en la luz, pero danzante, tu movimiento la quietud que cría, en la cima del vértigo salía, deteniendo no al vuelo, sí al instante. Luz que no se derrama, ya diamante, fija en la rotación del mediodía, sol que no se consume ni se enfría, de cenizas y llama equidistante. En estos dos versos que les acabo de leer, en estas dos estrofas que les acabo de leer, de 4 versos cada uno, hay algo que se repite, ¿no? Que es la idea de la luz. La primera parte dice, inmóvil en la luz, pero danzante. Y esa idea, analicemos este verso lentamente, como hay que analizar la poesía, es decir, la poesía nos invita a perdernos en la inmovilidad de los sentidos, o en lo que Octavio Paz llama la convergencia de las presencias, ¿no? Hay muchas presencias que se van a desenvolver en la poesía. Y en este poema me parece muy interesante este primer verso que dice, inmóvil en la luz, pero danzante, ¿no? Hay una paradoja entre lo que se mueve y lo que no se mueve. Una paradoja que está muy fija, por ejemplo, en el pensamiento místico, está muy fijo, por ejemplo, en el pensamiento de los que están meditando, ¿no? La meditación. Ojo que Octavio Paz, para que tengan una idea de Octavio Paz empieza haciendo una poesía, como les digo, modernista, con sonetos, y termina haciendo una poesía, llamémosle mística, llamémosle hinduista, porque él también viaja por todos esos lugares y los conoce y escribe sobre ellos también. Pero ya desde sus primeros poemas ya encontramos ese afán de aclarar, ese afán de dibujar sentidos que escapan tal vez de lo que se puede decir, ¿no? Que se encuentran en un espacio más mental, más sacro. Y se lo leo otra vez. Inmóvil en la luz, pero danzante, tu movimiento en la quietud que cría, en la cima del vértigo salía, deteniendo, no al vuelo, sí al instante. Y esta palabra, amigos, el instante, ¿qué es el instante? Los poetas japoneses hablan mucho del instante, ¿cierto? Los poetas japoneses nos dicen que tenemos que estar despiertos al instante, ya que el instante es el lugar donde nos ocurre el asombro, por ejemplo, o nos enfrentamos a la realidad, ¿no? Y de ahí que los poetas japoneses, por ejemplo, a través de esa idea del instante, desarrollen cosas como el haiku, ¿no? ¿Qué es el haiku? Es la aprehensión del instante, ¿no? Basho, que era un poeta que hacía haikus, caminaba, por ejemplo, al atardecer y observaba la maleza moverse,
observaba las últimas mariposas jugando entre la maleza, el viento. Ese instante que nos sorprende cuando miramos arriba, tal vez el cielo, una nube que se escapa tal vez de todos los carros que están en la ciudad y que nos contaminan. Ese instante donde nos descubrimos, ese instante que es el que Octavio Paz dice, y lo repito: luz que no se derrama, ya diamante, fija en la rotación del mediodía, sol que no se consume ni se enfría, de cenizas y llama equidistante. Tu salto es un segundo congelado, que ni apresura el tiempo ni lo mata. Preso en su movimiento ensimismado, tu cuerpo de sí mismo se desata, y cae y se dispersa tu blancura, y vuelves a ser agua y tierra oscura. Entonces vemos acá que hay una construcción de una identidad donde el cuerpo y la palabra, es decir, donde somos una posibilidad, ¿no? Esta última parte, ustedes saben que un soneto son dos párrafos, dos estrofas de 4 versos que tienen generalmente una armonía entre los primeros y los últimos, o sea, A, B, B, A, ¿no? Pero luego de esas primeras estrofas, al final hay 2 estrofas de 3 líneas. Y en la última estrofa que leí, dice lo siguiente, y escuchen esa parte: tu cuerpo de sí mismo se desata y cae y se dispersa tu blancura, y vuelves a ser agua y tierra oscura, ¿no? Y ahí en ese soneto, muchos de los elementos que posiblemente Paz luego ya va a derramar en todo su lenguaje, va a derramar en toda su poética, va a derramar en todos sus ensayos. El instante, el cuerpo como posibilidad en la palabra. Octavio Paz es un poeta que hacía ensayos como si fueran poemas, y hacía poemas como si fueran ensayos. ¿Qué quiere decir eso? Que en su poesía, en la poesía de Paz, vamos a encontrar 2 cosas. El asombro, es decir, la emoción, el observar, la inquietud de los sentidos, pero también la inteligencia. La inteligencia. O sea, en Octavio Paz no es un poeta emocional, no es un poeta de la vehemencia, es un poeta de la contención. Se contiene, pero esa contención permite que él filosofe con su propio arte. Cuando vamos a ir leyendo la poesía de Octavio Paz, vamos a encontrar bastante metafísica de la propia poesía. Es decir, el poeta se pregunta por los propios límites de lo que es lo poético, se pregunta hacia dónde lleva lo poético o en qué lugar se encuentra eso que llamamos el fenómeno poético. Más adelante les quiero leer otro poema de Paz que también tengo por acá subrayado. Algo interesante de Paz es que ustedes saben que él tiene toda una vida larga como embajador de su país, de México, y eso le permite viajar mucho. Además tiene una relación con una escritora mexicana que es Elena Garro, ¿no? Con la cual tiene pues una hija, ¿no? Y luego se separan y luego tiene una vida más solitaria y una vida muy ligada siempre a la curiosidad, muy ligada siempre a la búsqueda de erudición, a la búsqueda de los límites de la palabra. Es decir, la poesía de Octavio Paz no es una... evidentemente no es pues una acción de segunda necesidad, ¿no? Sino es una acción diaria, es un fuego de cada día. Y vamos a entrar a el siguiente poema que les quiero ir comentando, que me parece también muy interesante dentro de la obra de Paz. Como les digo, hay una etapa primera de Paz donde Paz es un poeta que busca una onda más modernista, una onda más directa, pero hay una onda que no tiene tanta complejidad, pero hay otra parte de Paz en su poética donde él experimenta, hace bastantes, digamos, juegos de lenguaje, como también estructuras dentro de la propia
forma en la cual presentamos la poesía, ¿no? Ustedes saben que ya a partir de la vanguardia, qué sé yo, Mallarmé, por ejemplo, ¿no? Mallarmé, cuando ese poeta francés decide usar la hoja, no solamente para representar un poema como tal, sino para que toda la hoja sea una especie de pizarra en la cual él va a ordenar siguiendo otra categoría, y no la categoría métrica, sino una categoría espacio-temporal. Esa idea, ¿qué va a hacer? Va a ampliar la idea del libro. El libro se va a ampliar y no va a ser solamente una recopilación de poemas, sino también van a ser juegos, o van a ser, por ejemplo, como el libro blanco, que publica Paz, que es un libro también que se va a separar, o el libro Renga, o por ejemplo el libro Disco Visual, que saco con Vicente Rojo. Entonces, hay una etapa de Paz muy vanguardista y hay una etapa de Paz muy clásico. Pero entre la etapa clásica de Paz y la etapa vanguardista de Paz, que por cierto hay más de 20 libros entre las dos etapas, o sea, hablamos de un poeta que escribía mucho, hay un libro fundamental, hay un poema fundamental para acercarnos a la dimensión de lo que vengo diciéndoles, la idea del instante, la idea del tiempo. Hay un poema que encierra toda esa vorágine y ese poema es Piedra de Sol. Y Piedra de Sol no solamente me parece uno de los poemas más logrados de la poesía en nuestro idioma del siglo pasado, sino además es una forma muy interesante para mí. Seguro ustedes ya lo leyeron, Piedra de Sol. Yo creo que es uno de los poemas más altos de nuestro idioma, de nuestra tradición. Y pasa algo, ¿no? Pasa también algo que es muy interesante, ¿no? Que en Paz también siempre vamos a encontrar que él como escritor no se siente parte de España, ¿no? O sea, él no se siente una continuación de España. A pesar de que hablamos el español, a pesar de que compartimos el mismo idioma, él dice, no, ustedes tienen su propia idiosincrasia, acá tenemos la nuestra, y la nuestra viene con otras culturas del pasado. Es decir, el Perú tiene atrás el incanato, México tiene las culturas aztecas, los mayas, Totolmeca, etc. Entonces, Octavio Paz decide arraigarse a ese tipo de cultura, que es una cultura milenaria, con la cual él se conecta. Y este poema que les voy a leer, que se llama Piedra de Sol, es un poema que rinde homenaje a esa síntesis. Porque ustedes saben bien que Piedra de Sol es un poema que además tiene una característica interesante, ¿no? Que es un poema que está escrito en versos de 10 sílabas. Y está escrito además en una métrica que sigue un calendario mexicano. Entonces une, como por ejemplo lo haría alguien como Mariano Melgar, acá en el Perú. Melgar también, ¿no? Como Octavio Paz, unen lo hispano con lo prehispano. Y hace este poemario realmente extraordinario, que se llama Piedra de Sol. 102. A ver, primero que este poemario, Piedra de Sol, tiene un epígrafe de Gerald de Nerval. Gerald de Nerval es un poeta francés, un poeta oscuro de Francia, que tiene toda una dimensión romántica y simbólica. En el caso de Octavio Paz, este poema, Piedra de Sol, va a significar un camino hacia otro tipo de búsqueda. Y les leo una parte. A ver, escuchamos este poema. Dice, voy por tu cuerpo, como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada. Tus pechos, dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como yerda. Eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto. Y más adelante leemos, escritura de fuego sobre el jade, grieta en la roca, reina de serpientes, columna de vapor, fuente en la peña, circo lunar,
peñasco de águilas. Como ustedes pueden ver, este poema, Piedra de Sol, es un poema donde de alguna forma es una especie de mirada circular del tiempo, ¿no? Para Occidente y sobre todo para el Occidente moderno, el Occidente religioso, el tiempo tiene un final, que es el juicio, el día del final, donde todo se acaba y somos llevados al juicio, ¿no? Y es el final. Sin embargo, para las otras culturas, vemos que hay la idea del regreso, la idea de la reencarnación, ¿cierto? ¿Qué piensan los hinduistas? ¿Qué piensan? ¿Qué es el karma, por ejemplo? Esa idea, la idea del eterno retorno, la idea de que estamos en una constante transformación, en un constante ir y volver, va a estar muy ligada a este poema, a Piedra de Sol, ¿no? Tanto es así que este poema, Piedra de Sol, empieza con una imagen que es un sauce de cristal, un chopo de agua, ¿no? Esas dos imágenes hermosas, ¿no? Un sauce de cristal, ¿no? Un árbol de cristal, un chopo de agua, ¿no? Dos imágenes que ya nos permiten ver el poder mágico de Paz, porque Paz es un poeta visionario, es un poeta como lo eran los antiguos poetas, vaticinador, es un bate con V que vaticina, o sea, observa, mira, se adelanta a la realidad, intuye. Y este poema empieza con 12 versos, como les decía, dije 10 creo, pero son 12 versos, y es un sauce de cristal, un chopo de agua. Un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva. De esta manera empieza este poema Piedra de Sol. Pero este poema Piedra de Sol, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla Paz en este poema largo que les digo que es como un círculo, que es como una serpiente que se muerde, es como una serpiente que se muerde la cola, ¿cierto? Y además, este poema, esta idea del círculo, no es una idea que a Paz se le ocurre de una manera veleidosa, sino viene a vincularse con la idea de los mayas, con la idea de los calendarios de los antiguos mexicanos. Entonces, este poema a Octavio le va a servir para hacer un balance del tiempo, un balance de lo relativo, del propio humano, el humano como parte de una totalidad mayor, que es la vida, que es el tiempo, las eras, las lógicas. Octavio Paz es un poeta que no era político, pero no era de un partido político. ¿Esto qué quiere decir? Que Octavio Paz no tenía, no era pues de un partido, qué sé yo. Sin embargo, su vida era política, muy política, y estaba muy metido en todos los debates de su país. Sin embargo, yo intuyo, leyendo y escuchando entrevistas, que ese no querer ser parte de un radicalismo le venía por el escepticismo propio de la lucidez, ¿no? La lucidez, que es una cuestión que a veces lleva a la gente al nihilismo, ¿no? A no creer en nada, ¿no? La inteligencia, a eso voy, la inteligencia, que en Octavio Paz lo alejó pues a veces de los radicalismos, y esa inteligencia la vamos a encontrar en este poema que es Piedra de Sol, ¿no? Piedra de Sol entonces es un poema donde combinamos diferentes ingredientes, ¿no? La concepción, la totalidad del ser dentro de un espacio circular. La materia va cambiando, nos transformamos, somos esto que somos ahora y mañana somos otra realidad. El tiempo, la totalidad del tiempo, la totalidad de los presentes, la totalidad de los yoes o de las máscaras que somos, que es el hombre y su palabra, ¿no? El hombre, la figura y la esencia, el lenguaje y la palabra, la imagen y la esencia, esa división, esa disyunción se va a abrir. Y les voy a leer pasajes donde vamos a encontrar eso que les digo. Por ejemplo, esa parte, ¿no? Esa parte en la cual Octavio Paz nos menciona varios nombres
varios nombres que son nombres de féminas, nombres de mujeres históricas, y que van a ser parte para Octavio Paz, como van a ser parte en el poema de Octavio Paz como modelos que nos van a dar una idea de la totalidad que se pierde. Eloisa, Perséfona, María, muestra tu rostro al fin para que vea mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros siempre todos, cara de árbol y de panadero, de chofer y de nube y de marino, cara de sol y arroyo, y Pedro y Pablo, cara de solitario colectivo, despiértame, ya nazco. Y si vemos estos versos que les acabo de leer, que son muy buenos, pero hay que leerlos, yo les recomiendo que lean este poema como una tarea de este año, sí o sí. Es un poema largo, pero les aseguro que el placer que van a sentir de encontrar tantas ideas acá va a ser beneficioso para su propio cultivo. Y esta parte que les acabo de leer pequeña me da muchas ideas sobre lo que les vengo diciendo, ¿no? La idea de la transformación, ¿no? Mi cara verdadera, la del otro, mi cara de nosotros, siempre todos. Mi cara de nosotros, siempre todos, ¿no? Esta idea, mi cara de nosotros, ¿no? El yo en la pluralidad, como el yo se pierde en la pluralidad de lo que es el humano, ¿no? El humano como esencia, el humano que va cambiando de rostro, que ahora es el humano que le habla pues a aparatos electrónicos y que ayer nomás pintaba en las paredes bisontes o que estuvo construyendo pirámides. En todo ello pervive algo, pervive el rostro, pervive el nosotros, pervive los nombres. El nombre de Octavio Paz es muy interesante, ¿no? Porque Octavio Paz, su búsqueda también de Octavio Paz, como les digo, al inicio les decía que él es uno de los grandes eruditos del arte moderno, ¿no? Y ustedes saben que en el arte moderno, sobre todo en la poesía moderna, hay una discusión sobre el silencio, ¿no? El silencio, que es un tema que vamos a encontrar tanto en músicos como en poetas o como en pintores, ¿no? Por ejemplo, el tema del silencio yo lo encuentro en los místicos más duros del siglo de oro, como por ejemplo en lo que hace este pianista Cage, que es un pianista que empieza a hacer música en base al silencio, que para él es otro tipo de lenguaje, ¿no? Dice que, por ejemplo, se ponía a grabar, no sé, un concierto y ese ruido ya tenía una connotación. Ese ruido representaba un instante, representaba un momento, representaba una presencia y en base a eso representaba también una forma de conceptualizar. Porque además también, así como hay una discusión sobre el silencio en la vanguardia, hay una discusión sobre lo que es arte, ¿cierto? Porque toda la vanguardia van a ser de una revuelta contra los estatus hegemónicos de lo que es arte, ¿no? Antes de la vanguardia, o sea, antes del siglo pasado, habían concepciones muy duras, pero ¿qué pasa? Vienen los surrealistas, vienen los futuristas, vienen los dadaístas, etc. Y todos ellos a qué vienen a revertir los lenguajes y vienen a revertir las definiciones. Y guiándonos por esto, Octavio Paz, ¿cómo se encuentra? Se encuentra como un gran lector de todo esto. Octavio Paz es uno de los lectores más lúcidos de toda esta cuestión, ¿no? La siguiente semana voy a ahondar más en este tema, porque es un tema muy interesante, que lo voy a ahondar en el libro que vamos a hablar de la siguiente semana, que es Hijos del Limo. Pero algo que les quiero contar sobre lo que les decía sobre el silencio y sobre las vanguardias, era sobre también Marcel Duchamp, ¿no? ¿Y por qué les quiero hablar sobre Marcel Duchamp? Porque además Marcel Duchamp va a ser muy amigo de Octavio Paz, pero Marcel Duchamp es uno de los primeros que dice, esto de acá es arte porque yo lo digo, ¿no? Porque mi mente lo dice y no porque represente lo bello. O sea, el arte depende más de la manera como lo vemos que de la cuestión en sí. Esa idea radicalizándola en Octavio Paz, vamos a verla también en su poesía. Pero también esa idea de lo que es o no es arte, esa ambivalencia que está en la vanguardia, en Duchamp, en lo que les digo que se llaman los readimade, ¿no? Los readimade, por ejemplo, o el silencio, por ejemplo. Toda esa cuestión teórica, Octavio Paz, ¿cómo la resuelve? La resuelve en este poema. Y luego, aquí también vamos a ver en este poema en Piedra de Sol lo siguiente, y se los leo. Dice, todo se transfigura y es sagrado. Es el centro del mundo cada cuarto. Es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan. Gota de luz de entrañas transparentes.
hermoso, ¿no? El mundo nace cuando dos se besan. Gota de luz de entrañas transparentes. El cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno. Y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel de alambrada, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y con bonete, el tigre con chistera, presidente del club vegetariano y la Cruz Roja. Me detengo acá para explicarles esta parte. Les voy, observamos que Paz empieza a darnos nombres de animales, ¿no? Y cada animal en esa parte de este poema, que es Piedra de Sol, representa pues un personaje de la modernidad, ¿no? Por ejemplo, el burro pedagogo, el cocodrilo metido de redentor, padre de pueblos, el jefe, el tiburón, el arquitecto, el porvenir, el cerdo uniformado, el hijo predilecto de la iglesia, que se lava la negra dentadura con el agua bendita y toma clases de inglés y democracia, ¿no? Vemos acá una parte que es una parte... o sea, Octavio Paz se está burlando, como lo hizo el gran poeta Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud también se burla de la modernidad, se burla de lo que la modernidad nos hace creer como algo tan estable, ¿no? La modernidad nos hace creer que la realidad que vemos es la única que existe ya y se acabó el mundo. No podemos cambiarla, o tal vez sí, mediante una revolución. Pero en ese juego de máscaras, en ese juego de formas, que es la vida, el poeta mira lo esencial, ¿no? El poeta puede ver lo esencial. Y justamente traducirlo, ¿no? Traducirlo, porque finalmente lo que ahora recuerdo también de Octavio Paz, es que Octavio Paz dice que un poema es algo, una sensación que nos lleva a algo que ya conocemos, ¿no? El poema nos recuerda algo que ya está en nosotros, que ya sabemos, que ya existía. Pero el poeta tiene la capacidad de llevarnos a esas esencias y mantenerlas vivas, mantenerlas en su estado más exaltado, en su estado más eufórico, en un estado que al tocarlo, por eso el arte es tan interesante, ¿no? Por eso es que se prohíbe que la gente a veces lea, por eso es que la literatura y en general el arte tiene un poder, ¿no? de rebeldía con nosotros mismos, porque finalmente el acercarnos a este tipo de diálogos, el acercarnos a la poesía, el acercarnos a la literatura, el acercarnos a los ensayos, ¿qué nos genera en nuestra realidad? Nos abre la propia percepción de nuestro mundo, nos permite tener más herramientas para pensar nuestra realidad. O sea, al final de cuentas leemos poesía, hacemos literatura no para estar en la fantasía, sino para estar más en la realidad, una realidad mucho más intensa, que es la realidad que, enriquecida por el arte de la escritura, podemos llegar, podemos entender, podemos de alguna forma adquirir o ir aprendiendo, ¿no? Entonces, este poema, como les digo, se escapa de una sola definición. Para empezar, hablamos de un poema largo, un poema muy largo, que es Piedra de Sol, que es un poema representado por los calendarios, que es un poema cíclico, que es un poema donde vemos el tiempo, el tiempo como algo que va a ser relativo, los nombres van cambiando, la gente se va transformando, lo que ahora es una realidad, mañana será otra. ¿Y quién se da cuenta de esa fugacidad? ¿Quién se da cuenta, amigos, de esa fugacidad de la realidad? La realidad se escapa. Dentro de 100 años no habrá la realidad que ahora vemos, como la realidad que vemos ahora no era la realidad que vivieron hace 300 años. Pero ¿dónde se guarda esa complejidad que es finalmente la soledad, ¿no? Porque Octavio Paz, si bien es cierto, habla de la soledad, pero habla de la soledad desde una mirada de la modernidad también. Es la soledad que todos de alguna forma sentimos, ¿no? Que es la soledad del uno mismo frente a su propia realidad y la realidad de todos, que es una realidad también ensimismada dentro de su juicio. Entonces, frente a esa totalidad de realidades, la obra de Octavio Paz nos propone una escena plural, una poesía plural, donde se van a combinar, como les digo, referentes vanguardistas, referentes prehispánicos, se va a combinar tanto la poesía modernista como la poesía vanguardista, y siempre
siempre con el estandarte de la inteligencia y siempre la poesía, que es algo que me gusta en Octavio Paz, la poesía como algo que ocurre de repente, ¿no? Como algo que ocurre de repente. O sea, la poesía como el instante en el cual nos encontramos frente a esas preguntas. Es decir, el poema no ocurre de pronto, perdón, ocurre cuando tú te pones a pensar en la realidad. Pucha, estoy acá, mañana voy a ser parte de otra realidad, qué es la vida, qué es la Tierra, dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? ¿Por qué estamos atados a ese círculo? Y si estamos atados a ese círculo, ¿de qué manera ello nos pone frente a la realidad, a la vida? Esas preguntas que de repente se las hacían los filósofos en la antigüedad, en ciertos poetas, como Octavio Paz, todavía se mantienen vivos. El mito del poeta como un mago que puede de alguna forma develar esos secretos de nuestra propia condición, ¿no? Porque si bien es cierto, el poeta puede hablar con un yo, el poeta habla desde el yo, pero ese yo del poeta es un yo de todos, no es un yo compartido. Cuando Neruda habla de sí mismo, todos nos sentimos Neruda en un momento. Cuando Octavio Paz, que es un poeta también muy metido en su propia mirada, Octavio Paz es un poeta muy individualista, que es diferente de decir egoísta para la sociedad, ¿no? Sino que está metido en su propia lógica, o sea, no quiere estar en la mayoría, está en un estado de rebeldía con su entorno. Entonces llega a una mirada singularizada, a una mirada esencializada, que de pronto se me ocurre ensamblar con lo que decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche, que también es un gran pensador de estas cuestiones poéticas y de las cuestiones también de la transformación del hombre, qué sé yo. Nietzsche dice algo muy interesante sobre la propia formación de la mente, ¿no? Dice, toda mente compleja necesita una máscara. Entonces, toda mente compleja necesita una máscara. Toda mente compleja necesita una máscara. Es decir, todo lenguaje complejo, toda persona que complejice su lenguaje genera un tipo de lenguaje diferente a su entorno. Es decir, imagínense ustedes que hay un bosque, cada árbol es un poeta y cada árbol va a ser un propio cosmos de su propia poesía y va a dar frutos de su propia fórmula alquímica y poética en la cual se va a elaborar su arte. Bien, eso es un poco Piedra de Sol, que yo, como les digo, miren acá, pueden ver ustedes, yo esto de acá lo tengo subrayado porque es algo que vengo leyendo muchas veces, y me parece, es un poema extraordinario, es un poema muy existencialista, que nos arroja fuera de la lógica del tiempo, que nos hace pensar que la naturaleza humana es efímera, que los nombres se cambian, que lo que queda del humano no es el nombre. Hubo un problema, pero continuamos. Que no es el nombre, tal vez, lo que queda, sino queda el propio fluir de la energía, queda la propia energía, queda la propia vida, materializándose en todos nosotros y prolongándose. Bueno, en realidad, como les digo, este poema es muy complejísimo y no sé qué está pasando con mi señal, me está cerrando, pero bueno, ya. Y entonces yo les recomiendo leer de Octavio Paz este poema que se llama Piedra de Sol, que es uno de los mejores poemas del mexicano Octavio Paz. Y bueno, antes de terminar, quiero leerles otro poema de Octavio Paz. Ah, ahí está. Este de acá me parece muy chévere. Y muy bueno porque algo también que me parece muy interesante, amigos, de Octavio Paz, es que Octavio Paz, así como se preocupó por entender la soledad del mexicano, que es diferente, obviamente, a la soledad del norteamericano, ¿no? O sea, la soledad en México es diferente a la soledad en cualquier parte del mundo, como la soledad acá en el Perú. Y Octavio Paz, como les digo, aparte de ser un ensayista sociológico, llamémoslo así, o un etnógrafo del espíritu de su país, es también un gran lector de poesía moderna, ¿no? Y acá les voy a leer un poema que Octavio Paz le dedica al poeta español Luis Cernuda. Pero no solamente le dedica este poema, sino también le dedica un libro de ensayos que se llama Cuadrilio, donde Octavio Paz hace 4 ensayos que le dedica a Rubén Darío, a Cernuda, a Pessoa y a López Velarde, ¿no? Que es un poeta mexicano. Entonces, en este poema que vamos a leer a Luis Cernuda, vamos a ver la mirada que tenía Paz sobre este poeta español, que es muy bueno también, ¿eh? No he puesto todavía en agenda
un seminario sobre Luis Cernuda, pero ya en su momento haremos uno sobre este poeta, que es también un poeta de mucha valía. Y dice, Luis Cernuda, un poquito de agua. Y dice, ni cisne andaluz, ni pájaro de lujo, pájaro por las alas, hombre por la tristeza. Una mitad de luz, otra de sombra. La dicotomía del inicio de este poema es muy interesante, ¿no? Pájaro por las alas, hombre por la tristeza. Pájaro por las alas, hombre por la tristeza. De esa manera, Octavio Paz divide la esencia de este poeta y quizá también la suya, ¿no? Es decir, el poeta está atrapado en la ilusión que lo hace amar y abrazar lo imposible, pero además no está ajeno a la lucidez que lo hace observar la realidad de manera profunda. O sea, un poeta como Octavio Paz o como Cernuda no son ajenos a una realidad, pero tienen una parte poderosa en su mente que les permite verla de una forma mucho más, ver la realidad de una forma mucho más penetrante, de una forma más intensa, de una forma que sale de lo cotidiano, ¿no? Y luego dice, una mitad de luz, otra de sombra, no separadas, confundidas, una sola sustancia, vibración que se despliega en transparencia, piedra de luna, más agua que piedra, río taciturno, más palabra que río, árbol por solitario, hombre por la palabra, verdad y error, una sola verdad, una sola palabra mortal, ciudades, humo petrificado, patrias ajenas siempre, sombras de hombres, en un cuarto perdido, inmaculada la camisa única, correcto y desesperado, escribe el poeta las palabras prohibidas, signos entrelazados en una página, basta de pronto, como lecho de mar, abrazo de los cuatro elementos, constelación del deseo y de la muerte, fija en el cielo cambiante del lenguaje, como el dibujo obscenamente de puro, ardiendo en la pared decrépita. Hay mucho que decir de lo que les acabo de leer. Primero, que Octavio Paz es un poeta que, como ustedes pueden ver, apela mucho a las imágenes. Es un poeta más de imagen que de pensamiento como tal. Sin embargo, la lucidez en la cual elabora, construye su arquitectura poética es la de alguien que conoce demasiado la esencia de la poesía y su crítica y su juicio, ¿no? Pero acá también dice algo muy interesante, ¿no? Dice árbol por solitario, hombre por la palabra, ¿no? Y hace un rato decía, ¿no? Que era triste por lo humano y pájaro por las alas, ¿no? La idea del pájaro por las alas la podemos equilibrar con la idea del árbol y solitario, el árbol y su soledad, el pájaro y su soledad, árbol, pájaro, elementos muy presentes dentro de la idea que podemos hacer de alguien que es libre, ¿no? Finalmente el poeta busca esa libertad que de pronto otro tipo de espacios no pueden darle, ¿no? El lenguaje como tal, la palabra como tal, se encuentra encerrada en un cuadrado. Es como si solamente pudiéramos hablar todo este lenguaje nada más. Y la realidad que vemos en la televisión es solamente esto. Pero la poesía, ¿qué te dice? Hay más. ¿Y qué te dice la poesía de Octavio Paz? Que la realidad es ilimitada, que el lenguaje, así como el lenguaje sirve para ir a la tienda y comprarnos un cepillo, o sirve para ir al mercado y comprarnos un kilo de papas, también sirve para ¿qué? Para dar una respuesta a nuestra esencia, hacernos preguntas sobre la existencia, explicar la realidad, o si quiere intentarla, porque igual la realidad no puede explicarse, la realidad pienso que es algo que escapa y que el poeta intenta aprender, ¿no? Y luego cantar. Y bueno, antes de terminar el seminario de hoy, creo que ya pasamos un poco los 40 minutos. Les quiero contar que les quiero contar, amigos, todos los que me siguen, ustedes saben que estamos transmitiendo desde Lima, Perú, estos seminarios con el afán
de abrir diálogos, de hacer conocer a los poetas de esta época y de cualquier época, como Octavio Paz, que es uno de los clásicos. Y les cuento que el sábado, amigos, tenemos otro seminario. Si te gustó escuchar hoy día, si te agradó este seminario, no te pierdas. El día sábado vamos a dar otro sobre el poeta, el escritor colombiano Andrés Caicedo. Bueno, también era poeta, también era cineasta, un genio. Y antes de terminar, les voy a leer algunos fragmentos de este libro de acá. Este libro de acá, que es muy complicado de encontrar, tuve la suerte de que un amigo me lo regalara, un amigo que me regaló muchos libros, sobre todo de poesía mexicana. Y este libro de acá me gusta harto, porque es un libro donde Octavio Paz nos cuenta muchas ideas, ¿no? Como les cuento, Octavio Paz cuando pensemos en Octavio Paz, amigos, pensemos en alguien inteligente, ¿no? Pensemos que en la poesía, aquella cosa que vemos a veces tan venida menos, en realidad es el punto más alto de la inteligencia a través del lenguaje. O sea, el poeta transmite una armonización del pensamiento y de la emoción elevada. Pero para que logre esa predisposición, hace falta el estudio, ¿no? No olvidemos que todo arte necesita estudio. Todo arte nace necesariamente de la comprensión. Y como decía un poeta brasileño que leí hace mucho, decía, soñar es un arte que requiere estudio. ¿Qué quiere decir soñar es un arte que requiere estudio? Que si vamos a soñar, si vamos a escribir poesía, tenemos que estudiar la poesía. Pero no solamente la poesía, porque la poesía es un elemento que se encuentra en todas las dimensiones humanas. Tú, haciendo poesía, como ahorita acabamos de hablar de poesía, pero hemos hablado de historia, hemos hablado de filosofía, hemos hablado de religión, hemos hablado de política, hemos hablado creo que de erotismo, hemos hablado del lenguaje, etc. O sea, la poesía es la excusa para hablar de todos los temas, porque finalmente la poesía no se basa en una palabra bonita. No se basa la poesía en una palabra bonita que hay que decir, no. Se basa en una resolución de poder usar los signos, de poder establecer con los signos otro tipo de juicios. Y justamente en esa dilucidación concienzuda de los signos, Octavio Paz era un maestro, ¿no? Por algo yo creo que el crítico Harold Bloom, que es un crítico que a muchos les incomodó porque Harold Bloom fue uno de los primeros que habló del canon occidental, etc. Pero Harold Bloom tiene otro libro que habla sobre los genios, ¿no? Y cuando habla de los genios, los 100 genios creo de la literatura universal, a mí personalmente me pareció muy oportuno que Harold Bloom incluyera a Octavio Paz. Yo me sentí, cuando leí esa parte, dije, qué bien, porque era un reconocimiento interesante, ¿no? Que lo hace alguien que de pronto no pertenece de pronto a los debates en los cuales se establecen los criterios en los cuales los latinoamericanos jerarquizamos, ¿no? Pero es una opinión más, yo creo que es una opinión más de las muchísimas que hay sobre Octavio Paz. Pero vamos a leer, para terminar, miren, acá hay una foto de Octavio Paz, creo que está en Europa, me parece, ¿no? Entonces, vamos a leer algunos fragmentos de acá que me parecen muy interesantes, porque como les digo, Octavio Paz nos enseña a pensar la poesía, nos enseña a pensar la modernidad, nos enseña a pensar la gran pregunta que nos hacemos los latinoamericanos. ¿Qué somos los latinoamericanos? ¿Somos consecuencias de la invasión nada más? ¿Somos una cultura milenaria? ¿Qué somos? Esa gran pregunta está en toda la poesía de Octavio Paz y tal vez en la poesía latinoamericana, en Vallejo, en Rubén Darío, en Chocano, en Neruda, ¿no? No por algo Neruda escribió Canto General, etcétera, ¿no? Entonces, para terminar, amigos, vamos a leer algunos fragmentos para que ustedes vean la densidad. A Paz hay que leerlo y hay que pensarlo de leer. Hay que leerlo para pensar, para seguir enriqueciendo nuestra mente. Y acá subrayé una parte que me pareció interesante, ¿no? Porque en realidad la poesía es un vicio, yo creo. La poesía es un vicio que nos enriquece, ¿no? Pero es un vicio también que se va
sostener sobre la autodidacta. Si tú quieres ser poeta, tienes que ser autodidacta, porque no hay una universidad para ser poeta, ¿cierto? Entonces el poeta tiene que ser, además de escritor, un lector de su propia tradición, de su propia realidad, de su propia cultura, de su propia economía, de todo. Un observador de la realidad. Y acá Octavio Paz dice lo siguiente. Le preguntan, Juan Ríos le pregunta, me gustaría que dijeses algo más acerca de las relaciones entre el cuerpo y el alma en el barroco. Los grandes temas cuerpo-alma, vida-muerte, el discurso del cuerpo se presenta, me parece, de una forma muy original en los escritores barrocos. Octavio Paz dice, en el barroco español y en los grandes poetas de ese tiempo hay una transfiguración del cuerpo. Esta transfiguración asume la forma del sacrificio por el fuego, por el oro. La llama en sus dos formas, en su forma áurea, resplandeciente, el oro, y en su forma negra, la ceniza, la materia chamuscada. La poesía del siglo XVII está alimentada por la llama de la pasión, pero es una pasión que se consume a sí misma. El deseo transfigura el cuerpo en llama y la llama se convierte en oro, pero a su vez el oro, que es excremento, se transforma en negrura, en infierno, se convierte en muerte. En cambio, en la literatura moderna, a partir del siglo XVIII, el horror al cuerpo se expresa como horror a la escatología. Celia defeca, dice Swin, inconsolable. El mundo moderno piensa el cuerpo. La edad barroca lo transfiguró. Sade disuelve el cuerpo con el pensamiento. Y con esto termino entonces este seminario dedicado a la figura de Octavio Paz. Para mí es en realidad como cargar ahorita en los hombros un universo, porque Octavio Paz es un autor de más de 50 libros, donde no solamente hay poesía, sino hay ensayo, hay cosas muy experimentales. Y quiero terminar contándoles algo que leí hace poco. Dicen que en Japón, en los colegios de Japón, tienen un tipo de educación que se basa en que los niños lean al año 57 libros. Yo me pregunto, amigos, ¿qué pasaría si en nuestro país leyéramos solamente al año unos 20 libros? ¿Cambiaría nuestro país? ¿Cambiaría nuestra mente? ¿Cambiaría nuestra realidad? ¿Ustedes qué piensan? Esa pregunta se las dejo y conmigo será hasta el día sábado y nos vemos con lo de Caicedo. Soy Julio Barco y sigan todas mis publicaciones por Google y síganme en la siguiente transmisión. Nos vemos, será hasta la siguiente oportunidad.